Bien, cordial saludo para todos. Vamos a comenzar con la capacitación. La sesión pasada estábamos viendo cómo era la temática de los condicionales y pues la idea es el día de hoy tratar de hacer un ejercicio ya práctico, ver cómo nosotros podemos aplicar esos conceptos en los programas. Para comenzar, vamos a iniciar con MATLAB. Entonces tenemos aquí el programa de MATLAB abierto y la idea es poder desarrollar estos ejercicios que tenemos acá. Estos ejercicios que tenemos acá, ¿sí? La idea, pues, ¿ustedes tienen MATLAB instalado? Bueno, primero que nada, ¿me confirman si están escuchando? Ok, listo. Entonces la idea es ahora que yo voy realizando acá los programas y los voy a guardar en una carpeta y esa carpeta posteriormente se las voy a compartir con ustedes, pues para que ustedes las tengan. Como les decía la sesión pasada, igual la clave de esto para poder aprender es practicar. Yo aquí voy a tratar de darle unas pautas básicas para que ustedes ya puedan cogerle bien el ritmo a la cuestión, ¿cierto? Entonces, cualquier cosa, pues habilitan el micrófono y me comentan por qué Zoom tiene la mala cosa de que cuando se está compartiendo pantalla no permite ver no sé por qué no me deja ver el chat. Bien, entonces comenzamos. Acá tenemos nuestra pantalla de MATLAB. MATLAB tiene dos formas de hacer programación. La primera es aquí en esta ventana del Command Window y la segunda es acá con un script. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Acá en el script yo escribo todo el código que yo tenga que realizar en el programa y después ahí sí lo ejecuto. Mientras que acá en el Command Window, a medida de que yo voy digitando el código, él automáticamente lo va ejecutando. ¿Cuál es la ventaja que tiene el script versus el Command Window? Que acá en el Command Window, como yo a lo que voy ejecutando, a lo que voy escribiendo, él automáticamente va ejecutando. Si yo quiero hacer alguna modificación, me toca volver otra vez a escribir nuevamente el código. Entonces, por ejemplo, yo estoy graficando una función. Entonces, yo digo acá mi función x es igual a 2x más 1 y saco el gráfico de mi función. Pero resulta que ahora yo tengo que cambiar la función que representa x, entonces nuevamente me toca volver a escribir el valor de la función que le estoy asignando a x y nuevamente a él volver a darle el comando plot, que es el que me permite hacer las gráficas. Mientras que acá en el script simplemente yo modifico la línea correspondiente
la función que le estoy asignando a X y corro el programa. Entonces, pues obviamente es muchísimo más fácil porque me está ejecutando, me está reduciendo, me está permitiendo ejecutar mi código con una menor cantidad de líneas a escribir. Entonces, vamos a comenzar a hacer con la solución de los ejercicios. Dice acá el primero, diseñar un programa en el que se deban ingresar dos números e imprimir el mayor. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Capturar los dos valores. Entonces vamos a crear dos variables donde se guarden esos números. Entonces, número 1 va a ser igual a una entrada por teclado. Y el número 2 va a ser también igual a una entrada por teclado. Y entonces ahora procedemos a ejecutar nuestra comparación. Entonces arrancamos con el if, decimos que si el primer número ingresado es mayor que el segundo número ingresado, entonces lo que él va a hacer es imprimir un mensaje que nos diga el número mayor es la primera opción. De no ser así, pues entonces ya sabremos que el número mayor es la segunda opción. Entonces le decimos de lo contrario. Imprima un mensaje donde el número mayor es la segunda opción. Aquí hay que tener claro en una cosa. La sesión pasada, yo más o menos les había explicado la estructura de cada uno de los condicionales. Hay que tener en cuenta que cada condicional se ajusta de acuerdo al programa que se está utilizando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá para el caso específico de LabVIEW, para el caso específico de LabVIEW, entonces cada vez que yo termino una estructura de evaluación, yo a él le debo colocar un enter. Entonces ahí él ya sabe que este if, que él comenzó aquí, esta evaluación que está aquí iniciando, aquí en esta línea ya la está terminando. ¿Sí? Aquí ya nosotros tenemos, acá sí ya puedes ver el... Listo, entonces aquí ya tenemos nuestro programa para ejecutar. Y entonces le damos correr. Entonces él nos dice, ingrese el primer dígito. Por ejemplo, vamos a ingresar un 5. Ahora nos dice, ambos quedaron con el mismo mensaje. Sí, ambos quedaron con el mismo mensaje. Entonces, si ven, por ejemplo, acá en este caso, resulta que yo no cambié el mensaje que se imprime para la segunda variable. ¿Sí? Si yo estuviera acá digitando en el command window, automáticamente a mí me tocaría otra vez volver a imprimir el mensaje en el que
pide el primer número. Acá yo simplemente lo que hago es directamente lo cambio. El primer número es 5, digite el segundo número, por ejemplo, 9. Entonces el número mayor es la segunda opción. Ahora vamos a hacer al revés. Si, por ejemplo, pido disculpas que a veces MATLAB llega y se pone un poquito lento. Entonces hacemos al revés. El primero es 9, el segundo es 5, el número mayor es la primera opción. Ahí ya podemos observar cómo es que él nos está evaluando nuestro condicional. Ahora, vamos con el segundo ejemplo. Dice el segundo ejemplo, un supermercado ofrece un descuento del 10% para compras iguales o mayores a 20.000 pesos. Diseñar un programa que me permita comprobar si las compras que yo haga les aplica el descuento. Entonces vamos a crear aquí un segundo programa. Y vamos a hacer un ingreso por teclado. Entonces, vamos a llamar la variable compra. Digite el valor de la compra. Entonces, acá hay una cosa a tener también en cuenta. MATLAB, cuando él va ejecutando, si yo quiero que se vea el mensaje, yo lo coloco así directo, como está acá. ¿Sí ve? Yo aquí le estoy haciendo a él un ingreso y él aquí automáticamente, cuando hace el ingreso, me muestra el resultado. ¿Sí? Si yo no quiero que MATLAB me muestre ese ingreso, lo que yo hago es simplemente después de la instrucción le pongo punto y coma. Y él ejecuta esa línea del código, pero entonces él no me muestra el resultado que va a tener ahí. Entonces ahora acá entramos a hacer la comparación. Y compra es mayor o igual a 20.000. Entonces va a imprimir un mensaje que me dice, el valor de la compra aplica el descuento. Que si no, entonces va a decir el valor de la compra no le aplica el descuento.
y entonces ejecutamos acá nuestro programa. Antes de ejecutar cada programa, siempre es mejor guardarlo. Y lo vamos a guardar de una vez aquí en el escritorio, en una carpeta. Vamos a decir que se llama if1. Y este lo vamos a guardar. Y le vamos a decir que se llama if2. Acá él automáticamente nos va mostrando los errores que cada programa tiene, ¿sí? Lo que yo les comentaba a él, él obligatoriamente necesita que cada estructura que yo la inicie, la tengo que terminar. Entonces aquí él me está diciendo, este programa no tiene un error que no se puede hacer, que no lo permite, que no lo permite ejecutar. Entonces acá yo vengo y ahora sí le coloco acá mi end. ¿Sí ve que él automáticamente apenas yo escribí el end, aquí señaló el if, porque él ya sabe que este end yo lo estoy utilizando aquí para cerrar esta estructura que la inicia el if. Y ahora sí aquí nos corre nuestro programa correcto. Si por ejemplo nuestra compra es de 30.000, entonces nos sale el mensaje. El valor de la compra le aplica el descuento. Si por ejemplo nuestra compra es de 15.000, el valor de la compra no le aplica el descuento. Y así es como nosotros utilizamos el if. Sencillito. Ahora vamos a ver un ejemplo del if anidado. Dice acá, diseñar un programa el cual me permite interpretar en términos de letras una nota numérica de acuerdo con la siguiente escala. De 0 a 2.99 es deficiente, de 3 a 3.99 es aceptable, de 4 a 4.99 es sobresaliente y 5 es excelente. Entonces, como primera medida, tenemos que grabar la calificación. Y ahora entonces pasamos a hacer la comparación. Vamos a hacer la comparación desde deficiente hasta excelente. Entonces, primero, sí, calificaciones
menor o igual a 2.99. Me va a botar un mensaje donde me va a indicar la calificación deficiente. Entonces, si no está dentro de ese rango, entonces, ¿qué puede pasar? Me va ahora a evaluar si la calificación es mayor a 2.99 y a su vez es menor o igual a 3.99. De ser así, entonces me va a decir que la calificación es aceptable. De lo contrario, va a ser otra evaluación. Si la calificación es mayor, ay, que me confundí con el signo, a 3.99 y menor o igual a 4.99. De ser así, él me va a mostrar un mensaje donde me dice que la calificación es sobresaliente. Si no es así, entonces ya automáticamente por defecto nosotros sabemos que la calificación va a ser excelente. Excelente. Y toda esta conforma mi estructura de evaluación. Entonces aquí lo que hago ya es indicarle a él, aquí ya termina todo lo que usted tiene que evaluar. Sí, él ahí automáticamente va cuadrando cada end con su if. Acá era lo que yo les estaba comentando la vez pasada con el tema, por ejemplo, la mayor cantidad de los, de los condicionales a evaluar. Con como este es solamente un if y un else, y ya, ahí paré de contar. Por eso yo finalicé este if acá. Pero resulta que este if viene aquí. Esta estructura es su versión positiva y acá todo esto conforma su versión negativa, ¿sí? Entonces, por eso es que este if yo lo tengo que venir a cerrar solamente hasta acá.
y no como este, que yo lo cerré aquí enseguida terminando de escribir el mensaje. Lo mismo pasa con este. Este if tiene aquí su versión positiva. Si es verdadero, ejecute esto. Si es falso, él va a tener que hacer todo esto. Y aquí es donde yo a él le indico que este else termina acá. ¿Sí? Ese es el mayor inconveniente con los if anidados. Ahí es donde por lo menos en el tema de la programación en C se presentan muchos de los errores. Porque en otros softwares, como por ejemplo el de Pixel, este tema se maneja es no con end, sino con un corchete. Entonces, si usted pone mal el corchete, pues él no va a entender en qué posición es la que usted está desarrollando toda la estructura completa. Lo guardamos. Y lo corremos. Entonces digite la calificación. Entonces, por ejemplo, vamos a poner una calificación de 5. La calificación es excelente. Vamos a poner una calificación de 3. La calificación es aceptable. ¿Sí? Entonces él ahí, de acuerdo con el valor que nosotros digitemos, él nos va a ejecutar un proceso. Entonces esa es el if anidado. Vamos a desarrollar ahora otro ejercicio para acá hasta acá. Nosotros hemos estado trabajando con números. Entonces nosotros simplemente digitamos el valor y listo. Pero ahora dice este ejercicio: diseñar un programa para una tienda de helado, el cual da un descuento a sus clientes por membresía, de acuerdo al tipo de la membresía, ¿sí? Entonces acá la tienda maneja 4 tipos de membresías y de acuerdo al valor de la membresía tiene un descuento. ¿Sí? Entonces vamos a indicar con el valor de la membresía qué descuento es el que le aplica al cliente. Acá MATLAB tiene la ventaja de que nosotros no tenemos que definir el tipo de variable que nosotros estamos utilizando. Entonces, simplemente como hemos desarrollado hasta ahorita el ejercicio, solicitamos un ingreso por teclado. Entonces, vamos a utilizar membresía. Hacemos nuestra comparación normalmente. Entonces comenzamos el primer condicional. Sí. Membre es igual. Acá viene la diferencia. Cuando nosotros vamos a trabajar con caracteres, lo que hacemos es escribirlos entre comillas. Y entonces aquí sale nuestro mensaje, la membresía, el cliente, es membresía, y tiene
Descuento del 5%. Listo, ahora. Si no llega a ser A, entonces, ¿qué va a hacer? Él me va a hacer otra evaluación y entonces vamos a preguntar que si membresía es igual a B. De ser así, entonces el cliente es membresía B y tiene descuento del 10%. Si no, me va a hacer otra evaluación donde si yo pregunto si la membresía es C, de ser así, entonces yo le digo acá, el cliente es membresía C y tiene descuento del 15%. Si no, ya como no hay más opciones, ya nosotros sabemos que por consiguiente, nuestro cliente es membresía D y va a tener descuento del 20%. Y comienza a cerrar cada uno de los condicionales. Y guardamos. Le decimos que es membresía A. Acá, igual nosotros también tenemos que indicarle a él que estamos ingresando un carácter. Y aquí él nos sale. El cliente es membresía A y tiene un descuento del 5%. Ejecutamos nuevamente, entonces le decimos que nuestro cliente es membresía B. El cliente es membresía B y tiene un descuento del 10%. Acá lo que tenemos que acá indicarle es simplemente que estamos acá ingresando un carácter para que él lo pueda trabajar como un carácter. Y eso pues es básicamente todo. Ahora, el siguiente ejercicio dice diseñar un programa que permita imprimir los números del 0 al 10 con ayuda del for.
Acá vuelvo y les recalco nuevamente lo que les dije al principio. Cada programa maneja su propia, tiene la misma estructura, pero la forma en que se desarrolla se ejecuta de forma específica para cada programa. Acá, en la presentación que yo les compartí, con la que estábamos trabajando la vez pasada, teníamos que la estructura del for era esta: condición inicial, condición final, incremento. Esta es la estructura que maneja, por ejemplo, tanto Pixel como Arduino. ¿Sí? Para MATLAB podemos acá nosotros poder observar visitamos aquí la página de referencia de MATLAB y entonces ahí nos indican que para el caso específico de MATLAB tenemos que digitar primero la condición inicial, le busco por acá, acá está, tenemos que poner primero la condición inicial, después la condición final, la condición, el incremento, la variación que va teniendo él, y por último la condición final. Entonces, teniendo en cuenta, nosotros vamos a ejecutar una variable y le vamos a indicar cuál es el punto donde va a arrancar. Entonces dice el ejercicio que son los números que van del 1 al 10. Entonces va a arrancar en 1. ¿Cuánto va? Si va del 1 al 10, como va de 1 en 1, entonces va a incrementar una unidad cada vez. ¿Y hasta cuándo lo va a ejecutar? Hasta que llegue a 10.
Y entonces ahora le vamos a decir que vamos a imprimir el valor que tiene la variable. Y le indicamos que aquí termina nuestro for. Y guardamos. Tenemos acá nuestro código y lo ejecutamos. Acá, como podemos observar, tenemos los números de 1 en 1, desde el 1 hasta el 10. Ahora dice el segundo ejercicio: diseñar un programa que me permita imprimir los números pares entre 10 y 20. Entonces igual generamos nuestro for con una variable, por ejemplo, llamémosla p, desde donde arranca con valor inicial de 10, porque dijimos que va entre 10 y 20. Como son los números pares, va a ir aumentando de 2 en 2 y el límite es que nos llegue hasta 20. Durante este for, lo que va a hacer es imprimirme el valor de p. Y le indicamos a MATLAB que ahí termina nuestro for. Guardamos. Y ejecutamos. Como podemos ver, los números pares desde el 10 hasta el 20. Creo que no compartí el ejercicio, entonces acá tenemos el programa. ¿Sí? Iniciamos nuestro for con una variable llamada p. Arrancamos la variable en 10. Va a ir aumentando de 2 en 2 porque son los números pares. Y vamos hasta 20. ¿Qué función tiene que hacer? Imprimir el valor de p. Nuevamente lo corremos. Y acá podemos observar los números desde el 10 hasta el 20, los números pares. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Dice, diseñar un programa que permita sumar los números del 1 al 10. Entonces, como nosotros sabemos, el while es un condicional que me permite hacer un bucle. Entonces, se va a quedar encerrado internamente hasta que una condición se deje de cumplir. Entonces, acá me dice que debo sumar los números del 1 al 10. Entonces, ¿cuál es la condición? Que los números lleguen hasta 10. Entonces voy a arrancar con una variable, la voy a llamar a, la vamos a inicializar en 0. ¿Sí? Voy a arrancar con otra variable
que la voy a llamar incremento. También lo voy a inicializar en 0. Entonces ahora sí, comienza a ejecutar el while. Y entonces le digo, hasta que incremento sea menor o igual a 10. Esta es la condición que yo le estoy dando a él. O sea, esa condición ahí indica que es qué se tiene que cumplir para que esta línea del código se realice. Sí, entonces simplemente que la variable de incremento sea menor o igual a 10. Cuando la variable de incremento sea mayor que 10, entonces ya automáticamente el programa que yo tenga aquí abajo ejecutando ya no se va a dejar de ejecutar. ¿Sí? Entonces tenemos la respuesta que A le voy a sumar incremento. Incremento, cada vez que se ejecuta el while, lo voy a subir. Y entonces ahora yo voy a imprimir cuál es la respuesta, el valor de A. Y ejecutamos aquí, que nuestra suma es 55. Si nosotros hacemos en la calculadora este ejercicio, pues nos va a dar el mismo valor. Entonces, ¿el que hizo? Acá cogió desde cuando era 0 y empezó a sumar 0, 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, así hasta que llegó a 10. Cuando incremento ya valió 10, él entró a la variable A, le sumó los 10 de incremento subió a 1, o sea, ya aquí incremento estaría valiendo 11, y vuelve y nuevamente ejecuta el while. Como ya el incremento no cumple con la condición, entonces ya él finaliza y viene aquí a imprimirnos el valor que termina con el que termina A. Entonces él se va a estar ejecutando internamente hasta que se cumpla esta condición. Cuando ya no se cumpla, pues él ya salta aquí a la siguiente línea del código. Acá MATLAB no ejecuta el do while, entonces ese no lo vamos a ver acá. Pero entonces con lo que explicábamos la clase pasada, si por ejemplo nosotros acá hubiéramos tratado una condición que nunca se cumpliera, como lo hicimos en la sesión pasada, vemos que el aunque sea se ejecuta una vez, porque lo que el primero hace es lee el ejercicio y después ahí se evalúa la condición. Entonces ya cuando la condición no se cumple, pues obviamente él ya no vuelve a ejecutar a ejecutar las líneas de código. Sí, pero entonces ya por lo menos lo ejecuta como mínimo una vez. Mientras que con el while no, porque él primero lee la condición
Si la condición se cumple, ejecuta el código. Si no se cumple, automáticamente él salta. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio que dice. Diseñar un programa que muestre el siguiente menú de acuerdo a la opción ingresada por el usuario. Si el usuario ingresa 1, va a aparecer el mensaje que dice programa para realizar una suma. Si ingresa 2, dice que es una resta, 3 multiplicación y 4 división. Entonces, primero tenemos que ingresar ¿cómo fue la paloma? Sí, la opción que quiere ejecutar el usuario. Entonces decimos que opción es igual a una entrada por teclado. Entonces le indicamos a él que vamos a ejecutar nuestro switch de acuerdo al valor que se encuentre dentro de la función opción. Y entonces empezamos a barajar cada una de las actividades que él va a tener que hacer. Entonces le decimos que si opción vale 1, entonces lo que él va a tener que hacer es imprimir un mensaje que diga programa para realizar una suma. Y acá tenemos que indicarle a él que ahí es donde termina el primer caso, con un break. Entonces, ¿él qué es lo que hace? Viene y evalúa opción. Opción vale 1, entonces él entra aquí a este case y hace este programa. Después viene acá y él rompe. Ya que ya le digo, ya no tengo nada más que hacer. Creo que me sale aquí un error. Acá, nosotros como podemos observar en la ventana de herramientas de MATLAB, podemos observar acá la estructura del switch. Entonces él dice, tiene el switch, la opción con la que nosotros vamos a desarrollar este switch y qué es lo que él va a hacer de acuerdo a ese valor. Entonces, lo que tiene que hacer. Aquí él no utiliza el break. Entonces vamos ahora con la segunda opción.
y la tercera y cuarta opción. Y le indicamos a él que aquí ya terminamos nuestro switch. Entonces, ¿qué pasa? Él viene y acá. Nosotros le grabamos la opción por teclado. No, aquí él se ejecuta una sola vez. Entonces, nosotros digitamos la opción. Por ejemplo, nosotros le decimos que es la opción 2. Entonces, él viene y acá con el switch lee el valor que él tiene. Entonces, como la opción vale 2, él llega y ejecuta acá el cache 2. ¿Sí? Termina de ejecutar todo el proceso y acá llega y termina. Y hasta ahí se ejecutó nuestro programa. Volvemos otra vez nuevamente a ejecutar el programa y ahora ingresamos la opción 3. Entonces él viene aquí, evalúa el valor que tiene opción, entonces dice que es 3, ejecuta aquí el cache 3, viene, termina el switch y acabó el programa. Acá, como yo les comentaba, cada programa maneja su propia estructura, ¿sí? Entonces, para el caso de la view, él simplemente con colocar el end, terminando el switch, esa es la estructura que él maneja. Para el caso de Pixel y Arduino, ahí se tiene que manejar cada cache entre corchetes. Y se finaliza perdón, el switch se trabaja entre corchetes. Entonces yo colocaría un corchete aquí al inicio y un corchete aquí al final, reemplazando este end. Y cada case, ahí sí cada case lo termino con un break. Entonces ya cuando veamos la programación en Pixel, entonces acá tenemos como la chiripiorca y que aquí a este lado chiquito. Hagámoslo más grandecito. Entonces aquí él nos está pidiendo que ingrese la opción. Entonces decimos que vamos a ejecutar el cache 2. Y nos genera un error. ¿Qué pasó aquí? Bueno, y sí, no sabría qué pasaría. Porque pues igual como podemos observar acá es la misma estructura que él está ejecutando acá que está en la pantalla, ¿cierto? Es el switch, ingreso una condición, cuál es el valor que yo voy a entrar a trabajar. Acá genero el switch,
que va a trabajar en base a ese valor y qué es lo que va a hacer de acuerdo a ese valor que está tomando de esa variable la que yo estoy evaluando. Entonces acá, por ejemplo, cuando vale -1, va a imprimir un mensaje que dice 1 negativo. Que cuando es 0, imprime un mensaje que dice 0. Cuando es 1, imprime un mensaje que dice 1 positivo. Y si se presenta alguna otra opción diferente a las que aquí están evaluadas, entonces él dice que se ha ingresado otro valor. A ver si de pronto es por los dos puntos. Ahora sí, listo. Como les indicaba, como dicen por ahí, eh, casa, ¿cómo es? Casa de herrero, asadón de palo. Resulta que como les indicaba acá, cada, cada programa maneja su propia estructura. Y ahora se me perdió los... Acá. Resulta que esta es la estructura que MATLAB trabaja. Entonces, así es como uno, para que él lo pueda entender, que es un switch que uno lo tiene, que lo está desarrollando, esta es la estructura que él tiene que tener. Viene el switch, le indicamos cuál es la variable con la que nosotros vamos a trabajar y qué es lo que él tiene que hacer de acuerdo en cada valor. Entonces, cuando vale 1, ¿qué es lo que él tiene que hacer? Ah, ok, listo. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos desarrollado el código solamente para trabajar las variables de 1 a 4, ¿sí? Entonces nosotros vamos a trabajar el otherwise y le vamos a indicar, por ejemplo, valor no válido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Yo ejecuto acá mi programa. Nosotros tenemos el programa desarrollado con opciones de 1 al 4. Sí, él solamente me va a reconocer cuando yo ingreso números del 1 al 4. Pero entonces, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, resulta que ingreso un 5? Entonces, ahí es donde él reconoce el otherwise, o sea, otras opciones, algo que yo no tengo declarado, ¿sí? Eso es lo que hace, eso es lo que hace el, el otherwise.
Bien, compañeros, entonces concerniente con lo que es MATLAB, esa era como el desarrollo, la explicación que tenía para ustedes. La idea es como tratar de darles que ustedes pudieran entender. Como les explico, eh, teniendo ustedes ya la estructura clara, ya lo pueden aplicar a cada una de las condiciones. Entonces ya sabemos que el switch trabaja con casos, de acuerdo a cada caso, pues va a ejecutar un X programa, que el while se cumple de acuerdo con una condición, que el for tiene 3 parámetros, inicio, final, y la variación que va a presentar. ¿Sí? Entonces ya cuando uno tiene con claros esos conceptos, ya al momento de ir a aplicarlos a cada programa en específico ya queda más fácil. Entonces, por ejemplo, ya sabemos, no, ¿qué MATLAB tiene? Primero el inicio, después el incremento y después el final. ¿Qué Pixel y Arduino tienen? Primero el inicio, después el final y de últimas el incremento. Pero pues ya nosotros sabemos cómo es la estructura y cómo nosotros lo podemos desarrollar. Entonces, eh, doy por terminado hasta aquí esta sesión. Mañana entramos a trabajar con Pixel, con Arduino, pues para no hacer hoy tan larga la sesión, porque igual sí también es un poquito tedioso el tema de la configuración. Entonces sí es mejor dejarlos para una sesión completa. Entonces, hasta el momento, dudas, inquietudes, preguntas, sugerencias. Yo creo que mañana. Yo propongo que mañana, a no ser pues que ustedes tengan algún inconveniente. Nos veríamos también a las 6. Igual yo ahorita en dado caso yo subo la grabación y saco el enlace por YouTube y la comparto. Igual ustedes de la sesión pasada tienen mi Skype, cualquier cosa que yo les pueda colaborar, pues con mucho gusto. No me las sé todas tampoco, pero pues como dicen por ahí, a veces dos cabezas piensan mejor que una. Y sí, sí, lo he comprobado, lo digo por experiencia propia. Entonces, pues nada, compañeros. Ahorita yo subo eso, les comparto el enlace de esta grabación, les comparto, yo estoy generando una carpeta, entonces la idea es pues después compartirles la carpeta con la presentación y pues todos los ejercicios para que pues ustedes tengan ahí como una guía y, y cualquier cosa, entonces ahí nos estamos hablando. Nos veríamos entonces mañana. Ya les comparto el enlace para la reunión. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias por su compañía y nos vemos mañana. Hasta luego.